Hola amigos de la revista PUAC, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traemos la tragedia de uno de los músicos más importantes en la historia de la música popular argentina. Con raíces folclóricas, fue un artista muy popular en su época dorada y un incansable investigador, recopilador y difusor de la música nativa argentina. Estamos hablando de Jorge Antonio Cafrune y su extraña muerte en 1978. Acomódate en el sillón, en el inodoro o en la cama o donde estés mirando este video y mira esta historia. Jorge Antonio Cafrune Herrera nació en Perico, provincia de Jujuy, el 8 de agosto de 1937, dentro de una familia jujeña de típicas costumbres gauchescas y antepasados de orígenes árabes, ya que sus abuelos habían sido inmigrantes de Siria y el Líbano. Todos arraigados en el noroeste de la Argentina y dedicados al comercio de telas y trabajos de campo. Cafrune, apodado el Turco como su padre, cursó los estudios primarios y secundarios de San Salvador de Jujuy, a la par que fue aprendiendo a tocar la guitarra y cantar amateurmente bagualas y zambas de la época. Luego, trasladado a la provincia de Salta, conformó su primer grupo, Las Voces del Guaira, con cuya formación grabó en 1957 su primer disco. Ariel Ramírez, un gran recopilador de la música folclórica de Argentina y gran cazatalento de las provincias del interior, descubrió el grupo de Cafrune y lo llevó a una gira que incluía varias provincias y presentaciones en la costa atlántica. Pero para los siguientes años el grupo empezó a tener cambios en su formación porque a Cafrune y a otros integrantes del grupo fueron llamados a hacer el servicio militar obligatorio, y aunque post Colimba grabaron un segundo disco como grupo en 1959, el grupo se terminó disolviendo. En 1960 Cafrune conforma el grupo Los Cantores del Alba, pero no dura mucho tiempo, y a los pocos meses decide lanzarse en la carrera como solista. Y durante 1960 y 1961 comienza una enorme gira por varias de las provincias argentinas, pasando por Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Pero en la capital federal no logró el efecto deseado de hacerse conocido, un lugar también en la televisión o en la radio, y probó suerte yéndose a otros países, en Brasil y principalmente en Uruguay, donde tuvo éxito y alcanzó a tocar para un canal de la capital oriental. Pero no fue hasta el Festival de Folclore de Cosquín de 1962 donde finalmente Jorge Cafrune la rompió toda y se consagró como revelación del festival a los 24 años. Esa consagración lo llevó un tiempo después a grabar su primer disco en solitario y realizando nuevas presentaciones, ahora sí, en radios, en televisión y en teatro, aumentando las fechas y lugares para tocar. Aunque Cafrune tenía dos particularidades con respecto a sus giras. Primero, que le gustaba viajar por su cuenta. En su gran auto, un Valiant. ¡Qué maravilla! No lo puedo creer. Valiant modelo 65, 140 caballos de fuerza, 6 cilindros, edición limitada, tapiz de cuero y volante de marfil. Sintiendo el verdadero contacto con la naturaleza de la ruta y de la gente, que solía parar en los caminos a comerse un choripán o un sándwich de milanesa en cualquier kiosquito que encontraba. Y segundo, que prefería tocar en pueblos pequeños de las provincias en vez de ciudades grandes. Quizás para cumplirle el sueño a mucha gente de los pueblitos que nunca podían asistir a eventos grandes de las ciudades grandes, como los festivales y grandes presentaciones en teatro. Algo parecido a lo que hacía Carlos Gardel en los años 30. Y justamente esas presentaciones de pueblos chicos es que Jorge Cafrune termina descubriendo a dos grandes cantantes folclóricos que la terminarían rompiendo en décadas siguientes. Uno era el pampa José Larralde y la otra era la tucumana Mercedes Sosa. ¡Qué tul! Para los años 1967 y 1968, la gira se agrandó por todo el país, ahora sí, llevando su música a todos los rincones de Argentina, captando los paisajes a través de la fotografía y la filmación de cortometrajes televisivos, además de recopilar la forma de vida, las costumbres, la cultura y la tradición de diversas regiones. Prácticamente, Cafrune era un documentalista disfrazado de gaucho que encima cantaba, y cantaba muy bien, pero para los años 70 le empezó a quedar chico el país, y formó un dúo con el Niño Marito, con quien grabó varios discos y se fue a hacer giras por Europa, incluyendo España y Francia. Fue tan exitoso su paso por España, y también llegó a tocar en Canadá, en Estados Unidos, que Cafrune finalmente se radicó unos años en la península ibérica, y regresó a la Argentina cuando falleció su padre en el año 1977, pero esa ya no era la misma Argentina de la que se fue.
Desde 1976, en la Argentina gobernaba una junta militar muy feroz que arrasó con muchos artistas que tuvieron que exiliarse del país, continuando sus carreras artísticas de manera internacional con poco éxito. Pero cuando todo el mundo se iba, Cafrune llegó y llegó para quedarse. Luego de tocar un par de veces durante ese año 77, a Cafrune le empezaron a llegar amenazas y prohibiciones de parte de los militares, que tenían muy en claro que la música que hacía Cafrune era para agitar a la población. Boludeces de los milicos de esa época, ¿viste? Cafrune era un reconocido peronista y en vez de huir del país como el resto de los artistas amenazados, decidió quedarse y seguir haciendo lo que mejor sabía, cantar y opinar a través de la música. Pero para la junta militar, Cafrune ya había entrado en la lista negra y estaba en la mira. Tenía las horas contadas. A principios de 1978, Cafrune dudaba si presentarse o no nuevamente en Córdoba en el Festival de Cosquín, donde no actuaba desde 1972. Aquel mismo escenario que lo había consagrado 16 años atrás, pero luego de pensarlo mucho, dijo que sí, y allá fue a cantar. Llegó unos días antes a la provincia cordobesa, para más o menos testear el ambiente del festival y cómo estaba la situación con respecto a las prohibiciones y a la gente. Cafrune estaba prohibido en Radio Nacional de Córdoba y en las discotecas sus discos tenían rayas hechas con clavos para que no los pudieran pasar. Canciones con las que había triunfado como Samba de mi Esperanza y El Orejano estaban dentro de las canciones que no podía cantar ni él ni nadie en el festival, ni tampoco en el resto del país. Eran canciones prohibidas por los militares. Escuchá un poco la letra de ambas canciones y verás por qué. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin... El control de los repertorios y la censura de las canciones se había acentuado el año anterior, donde el Festival de Cosquín en 1977, en un descuido de un grupo llamado Los Rundunes, cantó Canción de Todos de César Isela, y al terminarlo de cantar llegó un oficial de la cabina de sonido y comenzó a custodiar los repertorios de los músicos. Si había una canción prohibida, se cortaba el sonido de inmediato. A partir de entonces, el festival de 1978 también contaría con la custodia de militares en la cabina de sonido, por si a algún artista se le ocurría cantar alguna canción prohibida, y ahí estaba un oficial cortando la voz. Finalmente llega el Cosquín de 1978 y el ambiente era raro. Una nube oscura de peligro asomaban en el aire, y el festival se tornó un poco de esperanza para la gente y un foco de atención para los militares que custodiaban la Plaza Próspero Molina. Sabían que Cafrune iba al frente, era un gaucho rebelde y cantaba lo que se le antojaba. Era para tener las orejas bien abiertas. En la primera noche del festival sube al escenario un hombre de 1,90 m de altura, pero que con botas y sombrero ancho parecía un oso arriba, un tipo de más de 2 metros. Jorge Cafrune volvía al escenario que lo consagró allá en 1962, cuando aún era un joven de 24 años. Ahora, un adulto con 40 años y una carrera que había incluido giras históricas por el país, por España, por Francia, por Estados Unidos, África y hasta el Medio Oriente, lugar de sus ancestros. Se emocionó como la primera vez. Es como volver a la casa de mis padres, dijo, en una entrevista post-festival. Solo, con su guitarra comenzó a cantar y entonar canciones como Luna Cautiva y Virgen Morenita. En el palco oficial lo escuchaban atentamente cantar el gobernador de la provincia, el general de brigada Carlos Chaisin, el intendente de Cosquín, Agustín Marcusi, y el general Lucio Benjamín Menéndez, uno de los mayores represores de la dictadura no solo en la provincia de Córdoba, sino también en varias provincias del noroeste. En la consola del sonidista Luis Nogués tenía al lado en una mesa la lista negra de canciones prohibidas que no debían dejar tocar por si se le ocurría cantar a Cafrune. Todo esto vigilado ante la atenta mirada de un custodio suboficial. El repertorio de Cafrune siguió con clásicos de Yupanqui como el Alazán y el vals criollo Virgen India, pero el auditorio se silenció en el momento que el Cafrune desafió por primera vez a los militares cantando la canción El Orejano. Con su fuerte voz y ante el silencio de un público que lo miraba maravillado, el artista doblegó su rebeldía y por segunda vez desafió a los militares, dejando que la gente pidiera temas. Yo canto lo que la gente me pida, el pueblo lo quiere así, no puedo negarme el pedido de un sufrido pueblo. ¿Y la gente qué tema le iba a pedir? Obviamente, Samba de mi Esperanza, y la cantó nomás. Lo curioso es que la canción estaba prohibida por llevar la palabra esperanza en el título, nada más, qué pavada. Y porque la gente tomó la canción como connotación social y protesta, cuando en realidad el origen de ese tema es filosófica de amor.
Lamentablemente el destino ya estaba escrito, y luego de una actuación para la historia, el turco Cafrune empezó a ser buscado por la dictadura, porque encima, luego del escenario, se fue a cantar con unos amigos en un fogón y siguió cantando canciones prohibidas para los militares. Ya lo había dicho López Rega el año del regreso del turco: Cafrune es más peligroso con una guitarra que un ejército con armas. Finalmente Cafrune abandona Cosquín y se dirige a Buenos Aires con un nuevo plan, sin saber que esa noche en la Plaza Próspero Molina sería la última vez que se escucharía su voz. El plan que tenía Cafrune era preparar una mítica gira a caballo que había planificado desde que estaba en España, antes de regresar al país. 25 postas de 35 kilómetros por día para viajar unos 700 kilómetros hasta Yapeyú, provincia de Corrientes, y así homenajear al general San Martín en el año de su bicentenario de nacimiento, o sea, 1978. Además, había traído tierra precisamente de Boulogne-sur-Mer, tierra donde había muerto San Martín en 1850, y pensaba donarla al pueblo correntino, y así ir tocando en cada pueblo que se iba cruzando por los caminos mientras hacía la caminata. El 31 de enero de 1978, Jorge Cafrune emprende la primera etapa del viaje a caballo saliendo de la mismísima Plaza de Mayo de Buenos Aires, recibiendo la bendición del rector de la Catedral de Buenos Aires junto a su compadre y compañero de viaje, Chiquito Gutiérrez. El principio del viaje era acompañado por otros jinetes de centros tradicionalistas cercanos, y luego se irían sumando más en el camino, pero con el correr de la tarde se fueron quedando solos, Cafrune y Gutiérrez. Pero llegada la noche de ese 31 de enero y a la altura de la localidad de Benavides, apareció una camioneta y atropelló a Cafrune primero y luego a Gutiérrez, que marchaba varios metros adelante. La camioneta, conducida por Héctor Díaz, un joven de 19 años, detuvo su marcha recién a los 200 metros del choque y luego se alejó del lugar sin ayudar a las víctimas. Producto del choque, Cafrune sufrió la fractura de varias costillas que le perforaron algunos órganos. Además, sufrió un politraumatismo severo y golpes en el tórax. Fue llevado al cabo de un tiempo a la sala de primeros auxilios más cercana, pero luego sería trasladado al Hospital Municipal de Tigre, aún con vida. Pero unas horas más tarde deciden trasladarlo al Instituto del Tórax de Vicente López, y en ese trayecto, en el camino, termina perdiendo la vida. Mientras tanto, Gutiérrez, que llegó con varios golpes y fracturas también, sobrevive, aunque post accidente decide llamarse a silencio y no emite ninguna opinión. El cuerpo de Jorge Cafrune fue velado en la Federación de Box debido a la cantidad de público que asistió para despedirlo, y más de 300 personas custodiaron el féretro que lo llevó a su última morada en el cementerio de la Chacarita. Todo esto en plena dictadura. Luego, con el correr de los días, comenzaron a barajarse las hipótesis de que ese accidente no fue tan accidente y sí un posible atentado que había estado planeado de antemano, principalmente desde aquella noche de Cosquín. La muerte de Cafrune no fue un mero final del destino, sino quizás una muerte política planeada con antelación. Mucha culpabilidad recayó en la organización de la AAA, aunque ya por estos años había dejado de existir, aunque algunas células seguían funcionando. La familia de Cafrune creyó desde el primer momento en el accidente y nada más. No quisieron realizar mucha más investigación, quizás porque no se les permitía y no se animaban. Estamos hablando de los peores años de la dictadura. La causa caratulada como muerte por accidente, y el conductor de la camioneta, Héctor Díaz, un joven de 19 años que conducía borracho y sin luces, se entregó al día siguiente del accidente, acompañado de su padre, quien había trabajado para López Rega unos años anteriores en el Ministerio de Bienestar Social. ¡Ja! ¡Qué casualidad! El joven fue absuelto por menor de edad y nunca se tomó en cuenta su estado de ebriedad ni que haya huido del lugar de la cena. Solo se excusó que los caballos iban por la ruta y no los vio. La culpa la tenían los jinetes y él quedó libre. Al poco tiempo desaparecieron de Benavides con su familia y se mudó hacia otra provincia. Nunca más se supo de él. Pero las hipótesis del atentado reflotó un tiempo después, cuando en el libro de Jimena Nespolo, Quién mató a Cafrune, del año 2018, a 40 años de la muerte del artista, sale a la luz un testimonio clave que revela una trama secreta para eliminar al cantante folclórico. Se trata de Teresa Silvia Meschiati, secuestrada por los militares en septiembre de 1976 en la provincia de Córdoba y sobreviviente del campo de detención conocido como La Perla, bajo el mando de Benjamín Menéndez. En un pasaje del libro, Meschiati cuenta que estuvo presente en ese Cosquín de 1978. ¿Cómo? Si estaba detenida, junto a otros detenidos también de La Perla. Algunos militares llevaron a varias mujeres secuestradas para pasar desapercibidos en el público del festival. Unas horas antes del show de Cafrune, salieron a caminar por las calles principales de la ciudad, cuando se escuchó un canto épico de un cantante de folclore por ahí cerca. Ese era Cafrune cantando las canciones prohibidas que luego iba a terminar haciéndolas a pedido del público en el escenario mayor. El capitán Villanueva, quien era el oficial que comandaba la zona, largó un comentario sentenciante: a este Cafrune hay que matarlo.
dejarlo. No puede seguir cantando canciones prohibidas. Si no, esto se va a expandir hacia otros artistas y no se podrá controlar más. Además, Meschati agregó que esa semana previa del viaje a Cafrune a caballo, en La Perla el clima era de raro, de nervios y ansiedad. Se comentaba entre los oficiales que había una operación especial en camino, aunque poco se sabía del tema, y menos de la víctima. Pero cuando sucedió el trágico final de Cafrune, los militares se fundieron en grandes abrazos y enormes risas de satisfacción, aduciendo que la operación especial había sido cumplida. La muerte de Cafrune dejó huérfano la música folclórica, ya que tanto Atahualpa Yupanqui como sus sucesores, Horacio Guaraní y su hijada artística Mercedes Sosa, tuvieron que exiliarse todos del país. La familia no quiso investigar mucho más de lo que se podía saber. Para ello, Jorge Cafrune murió en un accidente y todo quedó ahí, como un mito de la música nacional argentina, aunque para muchos investigadores, Cafrune fue otra víctima del terrorismo de Estado que gobernó Argentina en 1976 a 1983, y que bajo su muerte hay sembrado un montón de dudas sobre un mito o leyenda de un gaucho perseguido, como sus historias que contaba a través de su guitarra, y su innata voz que lo llevó por todos los rincones del país, conquistando el mundo y haciendo conocer un poquito más las verdaderas costumbres argentinas. Si te gustó el video, likea la publicación, comenta qué te pareció, si fue un accidente o un asesinato, compartir el video, no te olvides de suscribirte al canal y ahora sí, nos vemos la semana siguiente. Me voy a dormir.